¿Cómo estás? Yo estoy muy contento de que estés ahí conmigo. Bienvenido a Learn Real Spanish. Me llamo Quique y voy a ser vuestro compañero en este curso durante todas las lecciones. Te voy a hacer unas preguntas muy simples. ¿Has estudiado español o lo estás estudiando ahora? ¿Cómo? ¿Con reglas de gramática y libros de texto? Si la respuesta es sí, este es tu lugar para hablar español definitivamente. Es muy probable que puedas leer y escribir sin problema, pero ¿puedes comunicarte? ¿Hablar de forma fluida y automática? ¿Te cuesta mucho esfuerzo hablar español? ¿Sí? Te voy a explicar el porqué. Normalmente, los métodos tradicionales para aprender español y cualquier otra lengua se basan en estudiar reglas gramaticales en libros de texto. Durante años, se estudian largas listas de vocabulario y verbos. Esto no es muy efectivo para aprender a comunicarte. ¿Por qué? La razón es muy simple. Es imposible hablar de forma automática y pensar en gramática al mismo tiempo. Yo voy. Yo vas. No. Yo vengo. Muy difícil. No penséis que el español es una lengua difícil, al contrario. Pero para aprender a hablar previamente hay que escuchar mucho. Lo más importante para hablar español de forma automática es escuchar, escuchar y escuchar. No es posible aprender a hablar una lengua sin haber escuchado previamente durante un tiempo. Así es como aprendemos a hablar los nativos, escuchando desde niños. Escuchando, aprendes gramática de forma natural e intuitiva, sin estudiar, sin pensar en los verbos, en cómo tengo que utilizar todas esas reglas gramaticales que tengo en la cabeza. Cuando estudiamos español con gramática, en libros de texto, y no hemos escuchado la lengua a la hora de la verdad, a la hora de comunicarnos, tenemos problemas. Estoy bueno. Mucho contento. ¿Por qué tenemos problemas a la hora de hablar cuando estudiamos una lengua solo con libros de texto? Porque no aprendemos la lengua de forma profunda. Conocemos muchas reglas, sí. Tenemos mucha información, pero información que en realidad no hemos aprendido en profundidad. El problema es que no hemos asimilado toda esa información. La conocemos, pero no sabemos cómo utilizarla. Diversos estudios demuestran que para aprender en profundidad una lengua, hay que escuchar entre 50 y 100 veces las mismas frases, las mismas estructuras. Hay que escucharlas una y otra vez de forma repetitiva para aprenderlas. Otra recomendación a tener en cuenta es escuchar cosas fáciles, simples, que podamos entender fácilmente, de acuerdo a nuestro nivel de español. ¿Por qué? Porque si escuchamos temas y conversaciones muy difíciles, perdemos la concentración, ya que no prestamos atención porque nos aburrimos. Claro, con respecto a las técnicas de control de calidad de los materiales de la construcción, lo que es importante es cuando se está echando una solera o realizando una relostra o una obra. Es muy importante. Otro punto importante es escuchar sobre temas que nos interesen y que no nos aburran usando el mismo material que escuchamos los nativos, es decir, el lenguaje real. A mí personalmente me encanta la música. Soy un apasionado de la música. ¿Y sabéis lo que hago para aprender a hablar en francés? Pues bien, escucho mi programa favorito en la radio francesa. Así escucho música a la vez que aprendo francés. Antes hemos comentado que hay que escuchar de forma activa. Bien, ¿qué significa escuchar de forma activa? En el siguiente vídeo te voy a explicar a qué llamamos escucha activa y cómo es el método que utilizamos. Recuerda estas recomendaciones para aprender a hablar español. Escuchar, escuchar y escuchar es lo fundamental. Olvidarnos de la gramática y libros de texto. Escuchar cosas simples que podamos entender fácilmente, de acuerdo a nuestro nivel. Escuchar sobre temas que nos interesen. Escuchar de forma activa. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.